Bueno, quiero hacer un vídeo explicando qué es el tema de la inflación, porque veo que es una cosa que la gente no llega a entender del todo, también porque nadie nos lo ha explicado en el colegio, ni nadie nos ha instruido a este respecto. Vamos a hablar de la inflación porque es un factor que tiene mucho impacto en nuestra vida y no se tiene en cuenta, ¿vale? La inflación es cuando el valor del dinero baja. Hay diferentes motivos, pero el caso es que con lo mismo pasa un tiempo, puede adquirir menos bienes, con lo cual el valor está decreciendo, ¿vale? ¿Qué pasa? Que esto, si tú no lo tienes en cuenta en tu vida, puede ser que te estés ahorrando durante mucho tiempo en tu vida y esos ahorros, tú ves que el número de los ahorros, el precio de tus ahorros sube, porque el número sube. Pero puede ser que la inflación esté subiendo por encima del valor de esos números. Entonces vamos a explicar un poquito cómo funciona la inflación y en qué te afecta a ti en tu vida. Todo el mundo tiene, mucha gente tiene sus ahorros en una cuenta de ahorro del banco y de diferentes. La inflación, la gente se piensa que la inflación se mide con el IPC, es uno de los indicadores que mide la inflación. El IPC es, a través del Instituto Nacional de Estadística, se miran unos parámetros para saber o llegar a la conclusión de cuál es la inflación. Pero eso no quiere decir que eso sea verdad, porque normalmente el Instituto Nacional de Estadística tiene en cuenta unos parámetros que en tu vida diaria quizás a ti no te afecten, como ellos lo toman de media, porque toman la cesta de la compra, el huevo, la leche, pero por ejemplo la casa donde tú vives no la tienen en cuenta, el alquiler que tú pagas no lo tienen en cuenta, que es el mayor incremento tanto en cuantía como en porcentaje de tu renta, donde se va tus gastos. Y todas esas cosas no se tienen en cuenta. Aquí llevan ya unos cuantos años que dicen que la inflación está entre un 2 y un 3. Yo cuando voy a hacer la compra veo que está mucho más por encima del 3. Entonces vamos a explicar por qué suben los precios de las cosas. Uno de los motivos por los que suben los precios es cuando hay una bonanza económica, la gente compra más, entonces la demanda crece. Si la demanda crece y la oferta no crece a la par, suben los precios. Eso puede ser que pase. Otro motivo es el encarecimiento de materias primas. Muchas veces uno tiene una tienda o tiene un negocio y cuando compra tu proveedor te da la materia prima más cara. Y aquí es donde tú te das cuenta que tiene peso el Estado en ese factor de incremento de precios, porque si a ti, por ejemplo, muchos productos manufacturados tienen consumo de luz, el consumo de luz está grabado por impuestos, ¿vale? Tú, por ejemplo, compras un producto al que le han subido el IVA, a ti te han subido el precio, está generando inflación porque el precio está subiendo y termina ese incremento de precio está terminando en las arcas del Estado, ¿vale? Y entre otros factores que son menos importantes, vamos a explicar el tercero, que para mí es el más importante, que es la impresión de moneda. Los estados, para financiar los servicios que te prometen a ti, no les bastan con lo que recaudan vía impuestos. Normalmente están gastando un 4, un 3, un 4, un 5, un 6% más de lo que recaudan vía impuestos. ¿Cómo financian esa diferencia? Imprimiendo moneda. Los bancos centrales
cada día, cada año, no paran de imprimir moneda. La impresión de moneda de manera controlada no está mal, porque puedes corregir problemas puntuales, una catástrofe o una cosa concreta, pero no de manera sistemática, porque entonces estás haciendo que los estados sean adictos a la deuda, que es lo que está pasando desde la crisis de 2008, cómo se ha salido de la crisis imprimiendo moneda. ¿Qué es lo que hace, por ejemplo, el Banco Central Europeo? Lo que hace es que compra deuda del Estado español, el Estado español esa deuda, recibe ese dinero por su deuda, el Estado español le da esa deuda al Banco Central Europeo, el Estado español reparte ese dinero que no tiene porque vía impuestos no se está financiando, y con ese dinero lo pone en circulación. Ellos son los principales beneficiados. El Estado reparte entre bancos, entre medios de comunicación lo que les interese, reparte mediante subvenciones o ayudas. Entonces, cuando veas que la cesta de la compra sube, pregúntate por qué es. De los 3 factores principales, 2 está directamente implicado en lo que son los políticos. ¿Vale? Que después te dicen por ahí que eso sube porque el de Mercadona, en vez de ganar un 3, está ganando un 3,5. Eso es lo que después es la conclusión que hacen muchas personas que están precisamente financiadas por los gobiernos. Después, cuando ese dinero entra en circulación, lo que hace es que todo suba, porque si la oferta y servicio no se incrementa la producción, pero sí se incrementa la masa monetaria, lo óptimo es que la masa monetaria incremente a la par que productos. Eso es lo óptimo, pero eso es muy difícil de conseguir. Lo suyo es que los estados y los gobiernos tuviesen que intentar que los bancos centrales, que son supuestamente independientes, pero vamos, están nombrados, los directivos de los bancos centrales están nombrados por los políticos, o sea que la independencia es cero. Cuando los bancos centrales no paran de meter liquidez en el sistema, la impresión de masa monetaria, pasa lo que pasa en Argentina y en países donde la economía está estancada y la producción está estancada, que suben los precios porque hay más para los mismos bienes y es uno de los factores más perversos que tiene la inflación, es que la inflación hace que el ahorrador o el pequeño ahorrador transfiera su riqueza al que está hiperendeudado, que en este caso es el Estado. Ese es uno de los factores más perversos. Al pobre, la inflación es de lo peor que le puede pasar. Mucha gente en Latinoamérica y gente que viene de Latinoamérica a España lo entiende perfectamente porque llevan muchísimos años con esta dinámica monetaria. Pero en España y en Europa no estamos tan acostumbrados a esto. Vamos a recapitular un poco. El Banco Central Europeo cada año está inyectando en la economía un 7% del dinero circulante. Es decir, que si hay 100, el año que viene hay 107. Con lo cual esto afecta a que los precios suban como un mínimo entre un 5 o un 6, que es la inflación real, que esto no lo está teniendo en cuenta ninguna administración pública. Hay estudios independientes que lo demuestran, que la inflación es un 7%. O sea que tú, cuando tienes tu dinero en el banco en un plazo fijo al 3%, estás depreciando tus ahorros en otro 3%. Y si lo tienes al 0%, como también muchísima gente, estás depreciando el valor de tu dinero en un 7%. El fruto de tu trabajo está sufriendo una depreciación del 7% anual.
que seas consciente de ello, y por eso es uno de los motivos por los que yo quiero hacer este vídeo, porque aunque a una persona esta explicación le haga entender cómo funciona la impresión de moneda, la inflación y cómo se financian los estados, porque los estados están hiperendeudados, ellos tienen el control del sistema monetario y lo están utilizando a su favor. El principal interesado en que haya inflación es el Estado, porque cuanto más suben el precio, digamos, el precio que no es el valor baja, pero el precio sube del dinero, el Estado recauda más y su deuda es la misma, que ese es el problema de las personas que tienen sus activos, que no tienen sus activos protegidos contra la inflación. Hay muchas personas que no tienen sus activos protegidos contra la inflación. ¿Cómo se puede proteger un activo contra la inflación? Adquiriendo activos que sean reserva de valor. Reserva de valor puede ser el oro, puede ser acciones, puede ser, no sé, sé que no está bien visto, puede ser una criptomoneda, puede ser un inmueble. ¿Por qué suben los inmuebles? Suben las acciones, sube el oro, todo está en máximos históricos. Suben las materias primas. No es que esté subiendo las cosas, es decir, los bienes no están subiendo. Lo que es que la moneda con la que tú estás intercambiando tu trabajo por dinero está bajando de valor. Eso hay que ser consciente de ello. Y ese dinero en tu poder tendría que quemarte. Tendrías que intercambiarlo por activos que te protejan, como mínimo que repliquen la inflación. Ya si lo supera, mucho mejor, pero mínimo que lo replique, ¿vale? Y en principio este vídeo era para eso, y haré más vídeos hablando del tema y quizás haga un vídeo un poquito más largo, mejor explicado. Yo sé que esto es un poco aburrido, pero esta es la diferencia entre dejarle a tus hijos cero o dejarle un colchoncito para que ellos hagan su vida. También si le das educación económica, aunque sea lo más básico de lo más básico, también le vendrá muy bien para el futuro. Rompe tu coco.